Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo empieza a alzar la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el que mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. Buenas noches, martes 17 de mayo. Qué bien estamos aquí, otro programa de Proyecto Cultural Maíz. ¿Qué tal, Gabriel Alonso? Pero maravilloso, disfrutando de este encuentro con nuestra audiencia y con nuestros compañeros de MIT. Hola, ¿cómo están? Allí veo a la diva. Ah, Laura Benadiva. Laura Benadiva, acá andamos, Laura Benadiva, acá. Bien, veo a Mónica Cerrut, al profesor Paiva, la veo a Zulma aparecer aquí, y tenemos un invitado, Catarino. Sí. Hola, Catarino. Sí, buenas noches, gusto en saludarlos a todos, un fuerte abrazo desde México. Como verán, este formato de programa no es un formato radial, es un formato de Zoom. Porque con esto de la pandemia, con esto del barbijo, el santo barbijo, por no decir otra cosa, aquí estamos trabajando de esta manera. Así que bueno, disculpen o acepten o participen nuestros oyentes de este formato tipo Zoom. Es el proyecto. Está bueno, Ricardo. Está bueno porque nos permite verlo a Catarino y no solamente escucharlo. Y a los invitados, busquémosles la parte positiva, ¿no? ¿Qué va a ser? Obviamente. Bueno, presentados que estamos en este nuevo martes, vamos a decir que vamos a tratar en este programa los recuerdos que tienen que ver con el censo, ¿no? ¿Es así, Laura? Sí, vamos a hablar del censo, de algunos censos de la historia, a lo largo de la historia y de lo que permite el censo, ¿no? Y de lo que nos permite el censo. Y también vamos a hablar de otras cositas, ¿eh? Sí, como siempre. Como siempre. Y vamos a tener un programa internacional también, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, y esto lo hacemos porque mañana, casualmente, vamos a estar todos guardados para el censo. Quédate en tu casa, ¿sí? Ponete barbijo. Hacelo por internet. Y además este año es la primera vez que se hace un censo tomando a la población en derecho y no de hecho, digamos, como se hizo hasta ahora en los 10 censos que se hicieron, ¿no? Es la población que habita en la casa, no es como se hacía antes, que es la que estaba ocasionalmente, ¿no? Es muy importante, es un cambio muy importante. Bien. Acá, como verán, se está acoplando el sonido. A ver, bajámoslo de aquí. Los problemas técnicos acá en el estudio, montado en mi casa. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos, Diana, con el primer audio? ¿Te parece? Finalmente, y tras un año de atraso, el 15 de mayo los argentinos nos censamos. Las últimas cifras provisionales señalan que la población ronda los 32,5 millones de personas. Se derrumba nuevamente el mito de las 7 mujeres por cada hombre,
Tan solo el 51% del total pertenecen al que ya dejó de ser el sexo débil. En el periodo 1980-1991, el crecimiento poblacional registrado fue del 14 por 1000, reiterándose la tendencia iniciada en la década del 40, de que las regiones de mayor población van perdiendo lentamente importancia relativa en la población total. Es así que, por ejemplo, en Tierra del Fuego se puede observar un aumento demográfico del 153%. La capital federal, en tanto, se resistió a tal crecimiento, ya que fue del 1.1%. Los capitalinos, hoy en día, son unos 3 millones de personas, casi la misma cantidad que en la década del 40. Los datos complementarios de este censo se van a ir conociendo a lo largo del año que comienza y serán utilizados para planificar el desarrollo edilicio y poblacional. Bien. Esta voz, ¿no? ¿No le recuerda a nada, chicas? Me recuerda cuando yo era chico. Cuando vos eras chico, y me parece que te estás quitando años, Ricardito, porque esto es del año 1991. Es que yo fui chico hasta la semana pasada. Esto es datos del censo de 1991 que se hizo en el gobierno de Menem, y que si bien en la Constitución argentina los censos se tienen que hacer cada 10 años, tanto en 1991 como en 2001 y ahora en el 2000 se tenía que hacer en el 2020 y no se pudo hacer en el 2020, se fue estirando por problemas económicos, y siempre por problemas económicos en nuestro país, y el último, obvio, por la pandemia, ¿no es cierto? ¿Por qué decís eso? ¿Cuándo tuvimos problemas económicos? Este país es un vergel. Es un vergel, sí, un vergel de problemas económicos. Crisol de razas y granero del mundo. Exacto, y ahora más que nunca. Sí. Pero vivimos bueno, con un marlo allá atrás. ¿Cómo? Y somos granero del mundo y vivimos con un marlo allá atrás. Exacto, pero bueno, la historia de los censos es muy interesante porque el primero se hace en la época de Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Claro. En ese momento la población originaria no fue censada, obviamente como correspondía a la ideología de Sarmiento, y de ese momento también. Y desde 1869 hasta acá se hicieron 10 censos, y uno de los datos más interesantes que me pareció para contarles a ustedes es que en el primer censo un dato es que el 77% de la población era analfabeta, ¿sí? O sea, la verdad que cuando lo buscaba, cuando investigaba, no me imaginaba tanto, ¿no? Pero un 77%, sin contar un montón de población, ¿no? La población originaria, después estaba el ejército, recordemos que el ejército estaba en campaña, ¿no, Paiva? Estaba en campaña en el 69 por ahí, y calculan que había más de 40.000 personas argentinos en el extranjero. Así que bueno, después se hicieron... ¿Qué, Ricardo? ¿Qué? Yo tal cual, sí. No se censaba a los que estaban enrolados. Bueno, y además... Ni a los territorios del sur, del sur y del Chaco y Formosa. Exacto. A los que no había acceso todavía. Y en 1895 ya se agrega, voy a decir cositas cortitas porque no estamos en radio, ¿no? Pero para ver las diferencias, se agregan preguntas que tienen que ver con religión, con fecundidad, ¿no? Y datos de propiedad, ¿no? O sea, de quién es la casa, si es de uno, de propiedad del inmueble, ¿no es cierto? Recién en el 95. Y en 1914, que bueno, que es el año de la Primera Guerra Mundial, se hace, digamos, el primer censo individual, ¿sí? Se va mejorando, digamos, se van adquiriendo nuevas técnicas para censar, pero siempre, como dije al principio, eran de derecho, ¿no? De hecho, o sea, se iba y se censaba a la gente de acuerdo a quién estuviera en ese momento en las casas, ¿sí?
Y bueno, y en 1947, en la época del gobierno del general Perón, se utiliza como unidad de análisis, también algo novedoso, el tema de la familia y del hogar, ¿sí? Se toma como unidad la familia y el hogar. Y por primera vez, ya que hablabas del sur, vos, Ante Ricardo, se incluye a las Islas Malvinas y a las islas del Atlántico Sur. Así que bueno, antes ¿sabés, de profe, seguir, que encontré un par de datos curiosos? A ver. En el primer censo, allá cuando yo estaba en la primaria, en 1869, Sí. encontré que había 1.800.000 personas más o menos, Sí. más o menos, ¿no? Porque a mí me censaron, entonces no me contaron. Pero digo, de los cuales, sobre 1.800.000, 315.000 eran menores de edad, menores de 6 años. Había muchos pibes. Es muy curioso. Y además, que había unos cuantos errores. Algunos comisarios del censo encontraron errores curiosos, ¿no? En las libretas originales del censo. Por ejemplo, que habían puesto como solteros a niños de 1 a 10 años. ¿Sí? O ponían que no sabían leer a criaturas que eran de 1 año, o huérfanos o ancianos, que obviamente no tenían instrucción o ya se habían olvidado. Muchos hechos curiosos que terminaron cambiando las posibilidades de hacer una estadística seria de la situación. Y solo se realizó en 14 provincias. Y vos hablaste de la cantidad de niños, y también hay un dato que a mí me encantan esos datos, que de esos niños que vos hablaste, 211 de cada 1.000 eran ilegítimos. Ah, mirá qué interesante. Sí. O sea, a uno le declaraban eso. Sí, lo tengo que leer porque me olvido yo de los números siempre. Y según ese primer censo, los habitantes argentinos con 100 o más años eran 234. Wow. 87 varones y 147 mujeres, porque sabemos Casi el que doble, tenemos más. casi el doble. Y ya en ese entonces nos mataban, sí. Ya en ese entonces. Y el último dato curioso que me parece que es para decirlo, había una categoría que era condiciones especiales. Y dentro de esa categoría estamos hablando del primer censo, de Sarmiento. Distinguió entre dementes, sordomudos, ciegos, cretinos, imbéciles, estúpidos, opas, con bocio, ocoto, inválidos y huérfanos. ¿Qué tal? Mira, vos no se privaron de nada. Sí. Te clasificaban y te preguntaban si eras pobre y entre los oficios estaba mendigo, por ejemplo. Como un oficio. Pero opa, ¿qué es opa? ¿Cómo que es opa? Opa es idiota. Sí, por eso, pero imagínate, ¿no? O coto, con bocio, ¿no? Bocio es la tiroides, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, es muy gracioso, pero era en esa época también, ¿no? O sea, Vos sabés que ese censo también tuvo en cuenta contarle a la gente los contratiempos provocados por la epidemia de fiebre amarilla. Claro. Que en el 71 había atacado, ¿no? Lo veo acá a Paiva a sentir. La pandemia de fiebre amarilla fue que ya ves que vinieron muchos japoneses, profesor. Seguro, estaba lleno, sí. No, lo que quería comentar era que justamente todo lo que está contando Laura es el trasfondo de todo eso, es la construcción, se empieza a realizar la construcción de un Estado-nación. claro. Y eso es fundante de este tipo de políticas censistas, ¿no? Que es muy riguroso. ¿Qué habrá pasado? Me pregunto, y podemos tirar algunas ideas. ¿Por qué en el primer censo había 150 y pico miles de mujeres, de hombres, y 60.000 mujeres? Había casi 3 hombres por mujer. Y en el censo que comentaba la profesora Benadiva, ahí en el momento que le cantamos, Laura. En ese momento había más mujeres que hombres. ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Hay alguna explicación sociológica? Y no sé, las mujeres éramos más felices, ¿o no? No sé. Entonces se reproducían, se hicieron hermafroditas, ¿qué hicieron? No sé, pero hay que ver también a qué mujeres censaban, si las mujeres... Hay que ver cómo lo hicieron también, porque el mecanismo no era igual que ahora, ¿no? Y que
habría que ver qué pasó, porque, por ejemplo, en 1947, antes de 1947, la categoría desocupado no existía, por ejemplo, ¿no? Y en 1947 se empieza a preguntar el tema de desocupado, ¿no? O sea, que antes no se había tenido en cuenta. Y en 1960, que ahí ya se empieza a hacer cada 10 años, en 1960, 1970, 1980, hasta el de 1991, que es con el que empezamos y son los audios que ahora va a pasar Diana. En 1960, en la época del Frondizi, se empieza a preguntar por las uniones de hecho, es algo importante también, ¿no? Hasta ese momento las uniones de hecho no se tenían en cuenta, ¿sí? Claro. O sea, el concubinato o la unión de hecho. Claro. Hablamos siempre de matrimonios, ¿no es cierto? De gente que vive en matrimonio. No contaban, Gabriel y yo que nos juntamos a hacer un programa de radio y comer tortilla, no. No, eso no. Okay. Eso no. Ahora puede ser, qué sé yo. Ahora que se agregó binario, no binario. Y bueno, y en el gobierno de Livingston, en 1970, por primera vez lo realiza el INDEC. Hasta ese momento no lo había realizado el INDEC, ¿sí? Entonces, antes de seguir con los datos, ¿qué tal, Ricardo, si ponemos el segundo audio, Dayo? Dale, te propongo que Rafael nos recuerde los teléfonos para que la gente participe. Dale, pegadito. Gracias, Diana. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también puedes hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. Le muestro algo. Estas son las planillas del Censo 91. Parecen complicadas, pero los censistas están especialmente capacitados para llenarlas. No les llevará más de 10 minutos. Colabore con ellos. ¡Súbese! Censo 91. Cecilia Laratro, ¿qué se habrá hecho de la vida de la conductora Cecilia Laratro? Es la que hacía la publicidad del Censo 91. Era la época en que todos los mensajes tenían que ver una musiquita, ¿no? El famoso jingle. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. El jingle. Sí, y te hacía como una cosa así de ahora que uno la escucha, bueno, vamos a hacer el censo, ¿no? Claro, obviamente. Como de gesta heroica, no sé, una cosa así. Sí, muy movilizador. Ese censo en el 1991, que ya dijimos antes que se realiza en ese año por temas económicos, no muestra todavía la terrible, digamos, muestra los primeros indicios de la hiperinflación de las consecuencias de la hiperinflación de 1989, ¿sí? Recordemos eso. Pero el de 2001 ya muestra ahí ya todas las consecuencias de ese momento, y después se va a sumar la crisis del 2001, ¿sí? Y todo eso se va a ver un poco reflejado en el censo del 2010, que fue el último que se realizó, que coincidió con el día de la muerte de Néstor Kirchner. De hecho, no sé si lo puedo decir al aire, pero yo estaba tan mal que no abrí la puerta del censista. Qué barbaridad, es un mal ejemplo. Niños, eso no se hace. No, pero bueno, lo tengo que decir, ¿no? Estamos yo en cambio le abrí la puerta al censista,
pero estaba llorando, lloré todo el tiempo, le contesté las preguntas llorando todo el tiempo. No podía parar de llorar. Fue una fecha muy especial. Una fecha muy especial. ¿Tenés al tanto, Laura, de cuándo fue el primer censo que se incorporó a las personas víctimas de desaparición forzada? ¿Cuándo fue? Sí. Y después en el 80 no puede ser, así que fue después. ¿No es cierto? En el 80 lo hizo Videla. Porque se incorporaban al censo y se incorporaban al padrón electoral. Sí, pero en el 80 Videla hace el censo y no me lo imagino al teniente general diciendo esas personas están detenidas, desaparecidas. No, porque no contaban, porque para la definición del desaparecido es lógico, no están. No estaban, no decía. Existen. No están ni se sabe. Claro. Zulma nos envió un mensaje, dice: yo sufrí mucho, cuenta Zulma, en casa no teníamos luz. Me enteré al día siguiente, fue horrible para mí. Imagino que no habla del censo, habla del fallecimiento de Kirchner. ¿Por qué elegí el del 91? Porque había más audios y estaban más audibles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para radio. Los anteriores estaban un poco... No había mucha información de los anteriores, pero también en el 91 se vio un aumento muy grande de gente trabajando en servicio doméstico, ¿sí? Y se censa eso. Después aparece mucho el cuentapropismo y fue muy impactante, no me lo acuerdo en cifras, pero era impactante los resultados que dio este censo con respecto a la gente que no tenía cobertura de salud, y no estoy hablando de prepagas, estoy hablando nada de salud, sin cobertura de salud, y la gente, los viejitos, ¿sí? Y tiene que ver con el próximo audio, ¿sí? Los viejitos, que sale datos terribles sobre la situación previsional de nuestros adultos mayores. Sí, convengamos que ya estaba pagando el pato el país de toda la deuda externa generada por gobiernos militares y amplificada golpe tras golpe, ¿no? Ya la economía venía resentida. Exacto, es Robert. lo que dice Laura, porque gran parte de ellos ya fallecieron. Sí, estaban tan mal que ya fallecieron. Sí, a eso se refiere Gabriel. Sí. Laura siente. Espera, Laura, te cuento el chiste, te explico. No, ya lo entendí, pero yo los chistes de Gabriel los entiendo después, pero porque estamos en Zoom y hay delay. Bien. Bueno, ¿cómo seguimos, Laura? Contanos de con este el audio. último audio que a ver si reconocen, bueno, los que tenemos más edad, ¿no? Sí, y los oyentes también seguramente, y las oyentes, si reconocen la voz de esta señora y de esta gente que va a hablar en este audio. El último, Dayo. Había que respetar el PIB primero. La mañana comenzó desolada en Buenos Aires. Estaban cerrados hasta las 20 horas los espectáculos teatrales, cinematográficos y competencias deportivas, así como también restaurantes, confiterías, bares y comercios afines. Los hospitales, institutos y centros asistenciales de todo el país funcionaron bajo la modalidad de día feriado, es decir, que solo atendieron casos de emergencia por la sala de guardia y no recibieron pacientes en los consultorios externos. En lo que hace a los diarios, estos aparecieron normalmente en todo el país. Hacia el mediodía la gente aprovechó el tiempo libre para pasear y mirar vidrieras. ¿Qué va a hacer ahora con su día libre? Voy a leer. Vamos a pasear un poco. Paseando en bici. Censistas manifestaron no haber encontrado mayores dificultades para realizar su tarea. ¿Cómo los recibieron en el censo? Perfecto, ningún problema. ¿Qué porcentaje de casas los atendieron? Y sería un 95, sí, bastante. ¿La entrevista cuánto dura aproximadamente? 5 o 10 minutos, depende si es departamento o casa. ¿Le resulta complejo a la gente contestar las preguntas? ¿Entienden rápidamente de qué se trata? Perfectamente. Algunos tengo la sensación de que no se atreven a abrir la puerta, pero son los menos. La mayoría de la gente colabora. Quienes sí pusieron dificultades fueron los jubilados que protestan frente a tribunales. Ellos se negaron a ser censados.
Yo no me censé como todos mis compañeros, porque el gobierno nunca nos tuvo en cuenta los jubilados. Ni el 1 de mayo en Congreso no nos mencionó. Por eso ahora nosotros les estamos dando la respuesta, no censarnos. ¿Quién es esta señora? ¡Vamos! ¡Norma Pla! ¡Maravillosa! La que le arrancó lágrimas a caballo, ¿no? Sí. Los que tengan menos de 60, por favor, googleen Norma Pla. Hay audios maravillosos. Pero era una guerrera por los derechos de los jubilados. Estaba al frente de todas las movilizaciones. A full. Y lo llevaron a la comisaría en un momento, ¿eh? Muchas veces. Y lo hizo llorar a caballo. Tal cual. En un y eso no se le puede perdonar a Norma Pla. No, claro. Pero escúchame, terrible. Lo hizo llorar en un reportaje hablándole de la situación de los jubilados. Lo hizo llorar al ministro de entonces de Economía. Exacto, wow. Sí. Qué personaje, qué lindo personaje. Robert, ¿qué querés? Estás por decir algo, te veo ahí. No, quería decir antes para hacer una síntesis de todo lo que estás contando, que es muy, muy importante. El tema, cuando hablaste del primer censo, para registrarlo teóricamente, es la expresión de la conformación de un Estado nacional. El segundo censo, que vos nombraste también como importante, que es el peronista, está indicando la tarea de ciudadanización de la clase obrera, es decir, incorporarla a un sistema de producción dentro de la línea del Estado capitalista peronista, ¿no? Obviamente en ese momento. Pero bueno, forma parte de esa estrategia, registrar todos esos datos, ¿no? Y antes preguntaba a Ricardo lo de las mujeres y ahora recordé que hasta 1970 no se le preguntaba a las mujeres, se le preguntaba solamente a las viudas y a las casadas cuántos hijos tenían. A partir de 1970 se le pregunta a las mujeres también solteras, o sea, se incluye este tema de madre soltera, no así directamente, pero se pregunta si tienen hijos o no las mujeres solteras. Lo que no habían podido evitar era cuando le preguntaban a alguien que dijera que era hijo natural. Claro. Porque como madre por ahí no pueden preguntarte, pero como hijo tenías que decir no tengo mamá, no sé quién es mi papá, y quedaba registrado. Bueno, sí, es verdad eso. Pero bueno, creo que este censo yo me autocensé ya, tiene preguntas diferentes, incluye diversidad de género, incluye varias cosas, incluye también el tema de afrodescendientes, que me parece que con un error, porque yo, por ejemplo, soy nieta de marroquíes, y como está preguntado, tuve que contestar que sí, que soy descendiente de africanos. Claro. Porque son africanos mis abuelos. Entonces, me parece que la pregunta está mal conformada y bueno, entonces, pero es distinto y por primera vez también se hace virtual, obvio, ¿no? Y esto permite lo bimodal, permite también mantener el distanciamiento, permite también que gente que no dejaba entrar a la gente a sus casas lo puede hacer, ¿sí? Se habilitó un sitio para que veas la identidad, para que corrobores la identidad del censista. Sí. ¿Y hubo algún run respecto de alguna pregunta que hacen respecto de las personas con discapacidad? Y escuché por ahí que en algunos grupos relacionados con la discapacidad planteaban que no estaban pidiendo suficientes datos, lo cual me pareció curioso porque es algún modo de discriminar, ¿no? Decirle a la gente, ¿usted tiene alguna persona con discapacidad en su casa? ¿Qué tiene? ¿De qué adolece? Es un modo también de discriminarlo del resto de la sociedad. Me parece que es un ciudadano más, no sé si aporta esto de determinar. No sé, a mí me pareció corto también el censo, no sé, es como que esperaba también otras preguntas, pero supongo que ya en el próximo se va a mejorar, ¿no? De acuerdo a los resultados. Y aprovechando, Ricardo, ¿qué te parece? ¿Qué, Mónica? No, lo que pasa es que me parece que la pregunta por las personas con discapacidad tiene que ver con que si fueran muchas, por ejemplo, hay que hacer políticas para ayudarlos, para colaborar con ellos, pero tenés que tener el conocimiento del dato para poder plantearte una política
que los beneficie, ¿no? Sí, yo pensaba también por qué no preguntar si tenemos mascotas, aunque les parezca un chiste, porque una familia que puede mantener una mascota, porque con lo que sale, ¿no? También nos da datos, ¿no? O sea, con lo que sale una mascota, o no la mascota comprarla, sino, no estoy de acuerdo con comprar, pero alimentarla, ¿no? Es un montón. Y tiene que ver también con usos y costumbres. Exacto. Y con una cuestión afectiva. Si la ley la considera una parte de la familia, sí, está más penado, calculo, lastimar a una mascota o a un animal doméstico que, no sé, que dejar que no te importe el hambre de los niños. Imagínate cómo no va a figurar en el censo. La verdad que hubiera sido interesante. Bueno, yo quería, ya que tenemos acá un archivero, historiador catalán, que cuente cómo se vive desde el archivo, la documentación de los primeros censos, ¿no? ¿Censos se llamaban? Fuerte. Preséntate, por favor. Soy Luis Úbeda. He trabajado muchos años, más de 40, en los archivos municipales de Barcelona. Entonces, yo directamente censos nunca he trabajado, pero lo que hemos estado trabajando mucho en el archivo municipal son lo que llaman el padrón municipal, que de hecho es un tipo de censo, pero más restringido al domicilio, a la localización de fincas y la estructura de la finca. A partir de aquí, los habitantes de la finca, que se identifican con nombre, apellidos, profesión, edad, lugar de nacimiento. Entonces, como herramienta de consulta, yo en mi caso, por ejemplo, yo estaba en un barrio de Barcelona y teníamos de principios del siglo XX, de 1900. Se te escucha muy bajo, perdóname, ¿podés acercarte un poquito al micrófono? Sí, y era una herramienta de consulta bastante utilizada para todo tipo, o sea, desde consultas de tipo genealógico, histórico, de distribución geográfica de la población, de nivel cultural, pero claro, no tiene la profundidad ni los objetivos de un censo nacional, que eso sí que realmente ya es una herramienta que si se utiliza bien, pues tiene una información cada vez más perfeccionada. Normalmente bueno, en el caso del padrón municipal, actualmente ya se hace automáticamente, informáticamente, o sea, digitalmente, online, la gente ya se actualiza. Antes se hacía cada 5 años. Esto, claro, la tecnología ayuda mucho para recoger información y procesarla, ¿no? Pero ya te digo, esta sería mi experiencia, no con censos, sino con padrones municipales. También es una herramienta que tiene mucha historia, y como el censo que ya viene del Imperio Romano, y que en la época medieval se utilizaba en los hogares siempre con un afán recaudatorio inicialmente, pero después el Estado lo va acoplando a sus necesidades y los objetivos de reforma o de acceso a la información, a la cultura de la población, etcétera, ¿no? Encantado de estar con vosotros y ánimos a todos. Dime una cosa, hablándome cerca del micrófono, porque cada vez que te alejas se escucha muy bajito. Dime, ¿con qué metodología trabajaban en ese municipio, dijiste? Un barrio de Barcelona. ¿Y qué hacían? ¿Nombraban personas que iban casa por casa? Sí, se hacía además, bueno, se hacían en una especie de libros muy grandes por calle por calle, ¿eh? O sea, es un alfabético de calles. Cada 5 años se hacía y entonces recogían en el número tal de tal calle, pues en el piso tal viven 5 personas, uno es transeúnte, a lo mejor tienen estos estudios, el padre de familia, bueno, datos más básicos que no como un censo, pero más focalizado en lo que eran las viviendas. Bueno, me parece, Luis, que es como un censo acotado, ¿no? Sí, más de tipo, ya te digo, el tema de la población en su territorio. Sí, y a ver a quién le cobramos. Sí. Bueno, eso viene, el ABL viene luego. Claro, alguno va a tener que pagar la factura, claro. Está perfecto.
Lo tenemos allá Catarino, que lo escucho mirando, lo veo allí en mi pantalla, mirando todo con atención. Hola Catarino, buenas noches. ¿Te puedo proponer que te presentes, Catarino, para los oyentes? Sí, buenas noches, gusto saludarlos. Soy el profesor Catarino Escobar. Vivo en Sinaloa, México, y he participado desde hace muchos años con Laura y soy parte de la asociación Otras Memorias. Y doy clases en secundaria con jóvenes de 11 a 15 años. Trabajamos la historia oral. Bien. ¿Y ha vivido la experiencia de un censo en tu zona? Sí, bueno, aquí en México se hace cada 10 años. Se hace cada 10 años y nos pasaron a censar en el 20. Pero aquí nos hicieron nada más preguntas así, por ejemplo, cuestiones de sexo, si tienes casa propia, pero fue muy rápido, igualmente por la pandemia haber sido. Pero se hace cada 10 años. Cada 10 años, regularmente. Sí. Regularmente. Luis, me quedé pensando en los grandes libros que usaban para relevar. ¿Eso se ha digitalizado o siguen haciéndolo de esa manera? A nivel de conservación están digitalizados, sí. Y entonces, claro, facilita mucho la consulta, porque si no eran unos libros, pero de tamaño de metro y por metro, y con cada registro queda una finca, ¿no? Con la distribución que había por pisos y tal. Sí, esto se digitalizó en un primer momento, ya actualmente todo esto ya se actualiza de forma informática, o sea que no hay papel, digamos, ya es toda una base de datos. Perfecto. ¿Alguno de ustedes recuerda en sus respectivos países alguna pregunta curiosa, algo que les haya llamado la atención respecto de las preguntas que hace el censista? No, nada en particular. Okay. No. En mi caso, aquí en México, lo que sí recuerdo que preguntan es si hablas alguna lengua indígena, le llaman. Ajá. Pero sobre los afrodescendientes no nos preguntan, a pesar de que, bueno, o sea, sí existen o existimos, ¿no? Pero no nos preguntan, nada más viene esa pregunta si hablas alguna lengua indígena. Además está la pregunta si te percibís descendiente de pueblo originario, ¿no? O sea, no es solo si sos, sino si te percibís, ¿no? Si te autopercibís, no es lo mismo, ¿no? Las preguntas que se hacen en el censo, ¿no? El censo que estamos por hacer, yo realmente no vi las respuestas y no fui yo el que hizo en mi casa el censo digital. ¿Habla de autopercepción o pide el sexo de las personas que viven en la casa y nada más? ¿Tienen idea? No, introduce el tema de no binario, te da posibilidades, no binario, otros, te pone otros, y la otra es si te percibís. Están las dos preguntas, o está como, eso es lo que me confundió, tanto en lo de africanos como en pueblos originarios, que no está muy como dividido, ¿no? O sea, una cosa es como te percibís y otra cosa es lo que sos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Indudablemente. Sí. Catarino, imagino que me quedo pensando en esto de si hablas, te preguntan si hablas alguna lengua originaria, pero no si perteneces a algún pueblo originario, ¿no? Y no me parece una tonta diferencia, una tonta distinción, digo, porque allí hay muchísimos descendientes de pueblos originarios, es una sociedad que no ha perdido sus raíces, básicamente. Sí. Pero es muy poca la gente que maneja el idioma, ¿no? Sí, porque también es que en el gobierno de México desde la década de los 10, de 1910, 1930, se ha buscado como blanquear a la población e invisibilizar a los pueblos originarios. De hecho, en el discurso se maneja de que en la actualidad es una educación inclusiva, de que existe una educación bilingüe, pero no existe. De hecho, aquí en Sinaloa existe una universidad autónoma indígena en Mochis, pero ni los maestros son indígenas, ni los alumnos que van quieren hablar la lengua porque se avergüenzan. Sí.
se avergüenza, no, para el mexicano no es motivo de orgullo quizás hablar la lengua, no tanto porque no se sienta él orgulloso, sino porque es discriminado o somos discriminados por el hecho de ser moreno o tener rasgos africanos o negroides, se te discrimina, o por el acento. En México tenemos diferentes acentos, pues no es lo mismo ser de Chiapas, donde yo soy originario, a ser norteño o a ser de Ciudad de México. Entonces se ha buscado como que es una visión muy occidentalizada, pues muy eurocéntrica y de mucha negación de lo indígena y más de lo africano. Sobre el eurocentrismo, el profesor Roberto Paiva puede hablar un rato largo. No, lo que quería comentarte es, hablas del 10 al 30, te referís a Cárdenas. Antes, Cárdenas fue del 34 al 40. Claro, que ya estaba, sí. Sí, durante esa etapa, de hecho todavía con Cárdenas existe eso, principalmente en Oaxaca y Chiapas, que son al sureste, frontera con Guatemala, en donde había una política de negación de lo indígena. De hecho se prohibió que la gente vistiera los trajes originales y que hablara la lengua. Y por eso tú vas a Chiapas y te das cuenta que la gente pues viste como occidental, y cruzas la frontera y vas a Guatemala y encuentras gente con huipil. Por ejemplo, yo cuando fui a la Universidad de Guatemala en la capital, vi gente vestida con el traje regional de ellos, pues, y aquí en México no hay porque significa atraso, pues, tener el color de piel moreno, hablar alguna lengua, pertenecer a un pueblo, significa que eres pobre y que te van a discriminar. A pesar de que tuvimos un presidente, Benito Juárez, que fue indígena, ¿no? Y Porfirio Díaz, que también fueron indígenas. Pero como ellos eran muy amigos de los yanquis y le firmaban tratados, pues básicamente por eso los estaban encumbrados. Pero nada más por eso. Ellos eran pro yanquis, nunca fueron de apoyo a los indígenas de donde ellos venían. Pero sí, en México hay una fuerte opresión hacia el indígena. Se habla mucho del indígena muerto, de los mayas, los mexicas, etcétera, pero el indígena que está vivo, a ese no, a ese se le invisibiliza. No conozco bien, pero quizás es algo similar al pueblo mapuche, a los descendientes incas en el noroeste de Argentina, ¿no? Y de otras naciones que son originarias ahí en Ecuador. En Ecuador, por ejemplo, pasa lo mismo. Se los reconoce, pues se reconoce que son indígenas, pero después se los discrimina como hablan, y la mayoría del pueblo ecuatoriano es indígena o descendiente de indígenas. Se visten además como indígenas, pero son marginados totalmente, ¿sí? En eso, igual que México. Creo que también se ha de dar en Bolivia, en Perú. Y fíjense, les voy a platicar algo. En Guatemala yo varias veces he estado allá y no he visto una sociedad un poco más racista que la guatemalteca, a pesar de que la mayoría de ellos descienden de los mayas y tienen todos los rasgos de los mayas. Son muy racistas. Los brasileños son más. En todos los encuentros en los que participé, no hubo ninguna ponencia, ningún trabajo, y más con historia oral, donde se hable de los pueblos indígenas de Brasil, y menos de los negros. Último directamente, último. Y no estaba Bolsonaro todavía. Pero ¿cómo se autoperciben, Laura? También Santo Domingo, Panamá reniega de la negritud, la gente. En todos esos países es terrible, ¿no? Y eso tiene que ver con la formación de los estados latinoamericanos, ¿no? Perdón, eso tiene que ver, si registramos los 150.000 guatemaltecos muertos, asesinados, y toda la terrible violación de derechos humanos y de muertes de pueblos originarios en todas estas zonas, vamos a entender por qué ahora sienten esa vergüenza y esa autoproscripción. Es así. Bueno, vamos a hacer un corte publicitario, chicos, y un poquito de música luego y retomamos. Dale. Adelante. Hasta chau.
Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. En el laberinto. Manías, música y propuestas, siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño, Eric padre, Alfredo y Eric hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto, con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena al aire Elisabetta Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño juntos en el laberinto. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Rivas, Luciana Perlo Pereira y Federico Flumini. De Zurda, todos los viernes de 17 a 18 por Radio Rebelde, AM740. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Radio Rebelde. La radio de todos. Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. A Malaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Segunda. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. A Malaya la hora en que fui a cantar
A Malaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. A Malaya la hora en que fui a cantar. A Malaya la hora en que fui a gritar. Tercera. Y así se fue el lucero a su libertad. Y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. Bueno, este era Drexler haciendo un homenaje a la grandiosa Chabuca Granda. Saben que su nombre era María Isabel Granda y Larco, a la que se le conoció artísticamente como Chabuca, una cantante popular, folclorista peruana. Escribió un sinnúmero de canciones, cuántas cosas, ¿no? La Flor de la Alameda, canciones maravillosas que siguen todavía vigentes. Música criolla, afroperuana. Por eso la elegí, porque tiene mucho que ver con la filosofía del Proyecto Cultural Maíz. Y usaron sus poesías y guiones para teatro, cinematografía. Y como algunos semejantes, se saltó las reglas estrictas de la alta sociedad limeña. También fue una transgresora que rompió los esquemas de lo que supuestamente en esa época tenía que hacer una señora de su tiempo y su estatus social, ¿no es cierto? Mucho que ver con esto de las limitaciones de los censos. Y no dije de las limitaciones de los sentidos. Mirá el pie que te estoy dando, Catarino. Dale. Contame, Laura. Catarino. ¿Nos vamos a hablar de leyendas mexicanas? Muy bien. Sí, no, pues las leyendas tienen que ver con la identidad de los pueblos y también los mitos. Porque, bueno, uno puede pensar no que los mitos son mentiras, pero no, los mitos son construcciones que hacen los pueblos. Y en el caso de México, pues tenemos muchas leyendas, muchos mitos que compartimos con el resto de otros pueblos y los hemos heredado a su vez de otros lugares, por ejemplo, de Europa misma, de África. Uno de los mitos que tenemos es la fundación de la ciudad de México, Tenochtitlán, del águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente. Es un mito, pero a partir de ahí se construye, ¿no?, la identidad del mexicano. Y hay una leyenda que ya le hicimos mexicana, ¿no? El caso de La Llorona, que es esta mujer que llora y que anda ahí en la noche. Hay personas que dicen que la han visto y que tiene rostro de yegua, pero que como que flota y que asusta o gana, entre comillas, a los hombres que quieren hacerle algo. Tiene un mensaje moralista, no un mensaje educativo. Y esta versión de La Llorona tiene sus diferentes, valga la redundancia, versiones en los diferentes espacios. Se ha encontrado su origen también en la época prehispánica, como estas mujeres que morían a dar a luz y que luego salían sus almas a penar y a buscar, a llorar por sus hijos. También se le relaciona con estas mujeres que fueron muertas en la conquista de Tenochtitlán en 1521. Y si nos vamos a los diferentes espacios en México, por ejemplo, en Oaxaca tiene su propio nombre, en Chiapas se le llama Mala Mujer, en Guatemala se le llama Ciguanaba, en Honduras le dicen La Sucia, y aquí en el norte de México se le puede denominar como la autoestopista. Es esta mujer que pide raid, que pide aventón y que luego asusta al que le da estos aventones. Tengo entendido que en Argentina está también la mujer de blanco que sale
o se aparece un panteón de la Recoleta, me parece. Es decir, cada pueblo tiene su propia representación, pues igual los pueblos originarios también tienen sus propios mitos, sus propias leyendas, y a través de ellos el pueblo muestra su identidad y va construyendo pues estas narraciones, ¿no? Porque finalmente estos relatos son eso, son representaciones que hacemos los pueblos. Catarino, cuando el año pasado estuve trabajando con historia oral y leyendas en barrios de pie, la población boliviana y paraguaya habló de una llorona. Cada una, no con ese nombre, no te lo podría repetir, porque no me acuerdo, pero las dos hablaban de una imagen así, de una construcción como la que estás contando vos. Sí, así es, cada pueblo tiene su propia reconstrucción, su propia representación, y es un relato moralista porque, por ejemplo, es un ente femenino que se aparece generalmente de noche y asusta a los transeúntes que a veces andan ingiriendo bebidas embriagantes o le quieren hacer algún daño a la mujer y terminan ellos asustados o locos, y es un mensaje pues de tipo moralista para principalmente al pueblo, ¿no? A los hombres que deben de respetar a las mujeres. ¿Cuánto dinero hubiera perdido Hollywood si no hubiera existido La Llorona? ¿Cuántas películas se han hecho en base a ese personaje? Sí, películas de terror, de esas horribles que no podés ver sin estremecerte, que no podés dormir después. Es que, ya que estás hablando de eso, Ricardo, las mexicanas, a mi entender, tienen como una cosa escalofriante, ¿no? Las leyendas mexicanas. El Callejón del Beso, ¿cómo es la del Callejón? ¿La conocés, esa? Esa no habla muy bien de vos, Laura. ¿Qué hacías por ahí? No. Luis, atento ahí. No. El Callejón del Beso. No dije nada yo. ¿Esa la conocés? ¿Sabés que ese callejón es lo que la marihuana, la cocaína, Laura? Se empieza por ahí. Es un callejón que está en Guanajuato, de hecho yo he ido ahí y es una historia de unos enamorados que vivían en una y otra casa, pero los separaba un callejón, y si uno sube los ojos, pues en la parte de arriba se juntan casi las dos casas, pero hubo un desenlace ahí que no recuerdo bien la historia, pero tiene que ver con esta construcción de los enamorados. Son reconstrucciones, pues. Es como la fundación de los pueblos. Siempre hay una versión oficial y hay una versión romántica. Acá están diciendo la de la Pascualita. Dayana Álvarez, nuestra operadora, comenta lo de la Pascualita. Sí, que no debe ser la tarta a lo que se refiere. No, Pascualina sería. Ah, perdón. ¿Y qué es la Pascualita? No lo recuerdo, yo recuerdo más bien la planchada, que es un ente que aparece en los hospitales y que llega ahí y que hay gente que se asusta, pero que a veces ayuda a los que están ahí en los hospitales. Y en esto de las apariciones, ¿Dayana no puede aparecer así como un espectro y hablar al programa o está prohibido por el reglamento y las normas de la buena radio? No, ¿cómo? ¿Podés contarnos, Dayana, de qué es la Pascualita? No, hace silencio. No. Sí, me parece que fue una aparición. No. Es una joven que muere, dice. Es una mujer que muere por el piquete de un alacrán. Sí, tenés que hablar, Dayana. Sí, adelante, Dayana. No, es la piba embalsamada, a ver cómo es. A ver, esa dice. Expliquémosle al público que mientras estamos viéndonos por pantalla y no estamos en el estudio por el tema del COVID, nuestra operadora se comunica por chat, ¿no? Entonces le estábamos invitando a que aparezca cual aparición o espectro con su voz, pero parece que es tímida. La Pascualita es la mujer embalsamada por su madre. ¿Embalsamada? Sí, es por eso, son tenebrosas las ¿Pero es embalsamada en vida? Son la embalsamó en vida, imagino, si no, ¿cuál sería ¿cómo es la cosa? Por favor, sé, esperemos.
El que retoma estos relatos es Edgar Allan Poe. Se me viene a la mente un cuento que tiene él donde empadera a un hombre a su esposa, creo que es en el cuento El gato negro. Y hay otro cuento del escarabajo de oro en donde él está buscando unos tesoros. Y me recuerda a una leyenda que está en mi pueblo, donde supuestamente hay tesoros enterrados. Pero ¿cómo es de que Poe se alimenta pues de estas leyendas que andan ahí, estos relatos? Pero el tonel del amontilado, me parece, profe. Ese es otro. Ese es otro también. Pero la Pascualita es exhibida en una vidriera, y la verdad que cuando yo fui al Museo de las Momias en Guanajuato, yo leo eso y me hace acordar, así que tiene sentido, ¿no? Porque son personas que quedaron embalsamadas naturalmente y que están exhibidas en vidrieras. Es terrible. Wow. Traumada cuando pero como un ritual religioso, imagino. No, como un museo, el Museo de la Momia de Guanajuato. Le dijeron, vos no jodes más, y la embalsamaron, ¿no? No sé, ellos tienen una relación con la muerte que nosotros no tenemos, lo ven más natural, ¿no? Sí, claro. Hay que leer a Octavio Paz para eso, en El laberinto de la crisis, que ayuda muchísimo para entender lo que está comentando respecto a este tipo de construcciones, de leyendas y demás, y de que no todas tienen interpretaciones lineales, ¿no? A veces se abren desde las concepciones de cada lugar, le da una interpretación que enriquece de alguna manera la leyenda original o el mito original. Carlos Fuentes también tiene una obra que se llama Aura, en donde también está un espectro. Y Juan Rulfo también habla sobre un pueblo fantasma. Pedro Páramo. Sí. Comala. Claro, pero me parece que habría que hacer una distinción. No sé, los eruditos son ustedes, pero digo, una cosa es los cuentos, la literatura fantástica, y otra cosa son las creencias populares. Pero yo creo que uno abreva del otro, ¿no? El literato como que retoma de esas construcciones populares y las hace cuento. Claro, pero acá se viven como una realidad. Hay gente que está condicionada por estas creencias. Sí. No sale por determinado lugar. Sí. O por ejemplo, aquí en México tenemos la creencia de que la mujer, si vive un eclipse de luna o de sol, tiene que ponerse un listoncito rojo, un moño rojo, para que no sea dañado el feto. Ayer que tuvimos un eclipse y muchas mujeres pues andaban así, y así lo creen. Otra creencia también es pasarse un huevo de gallina por el cuerpo si te sientes así como mal, cansado, y eso te ayuda. Son prácticas que tienen su origen prehispánico y que se combinan con el cristianismo. ¿Un huevo con la cáscara o un huevo? Sí, entero el huevo, así enterito, pues se lo pasan en el cuerpo, luego lo quiebran, lo echan en un vaso con agua y supuestamente perdón, si el huevo, lo que es la clara, lo blanco, o sea, hace burbujitas, quiere decir que tenía ojo. Y si está cocido, es decir, como que alguien le hizo un mal, pues. Y si no, pues quiere decir que no. Pero generalmente siempre le encuentran cosas. O se pasan una veladora, la derriten en aceite hirviendo y luego lo ven y ven figuritas, caras. Bueno, ¿ves? Quiere decir entonces que estas creencias modifican la vida de la gente, condicionan de alguna manera. Y si no, fíjate la historia de Luis, al que llevaron al callejón de los besos, mira cómo terminó. Entonces digo, al lado de Laura terminó, pobre muchacho. No hay problema. Hay que tener mucho cuidado con el callejón de los besos. Ahora digo, ¿cómo se influencia la gente? ¿Cómo asume como ciertas estas cosas que cambian sus actitudes, cambian sus costumbres? ¿Y no puede ser motivo de manipulación social? Absolutamente, perdóname que te interrumpa. Absolutamente. La historia da cuenta de cómo culturas hegemónicas en algún momento se montan sobre vestigios de una anterior. Hechos, por ejemplo,
los árabes dejaron en España una cantidad de construcciones, de hechos, de fechas, etcétera, y sobre esos, en los mismos lugares, se construyeron grandes iglesias que dejaron de ser mezquitas para convertirse en catedrales, o fechas que coincidían con la fecha de la vendimia, de la cosecha. La religión se montó sobre ellas para poner un significado distinto. Así fue el San José o distintas cosas que en realidad aprovecharon la creencia o una fecha que tenían por una cosa estacional, etcétera, como la fecha de la vendimia, por ejemplo, y superponer una fecha, una fiesta ahí. Y la religión tiene mucho que ver en todo esto también. Porque yo, que vengo de una casa católica, apostólica y romana, me llevaron a Luján, por supuesto, y en Luján me contaron la historia de cómo la Virgen de Luján construyó la basílica en ese lugar, y cuenta la historia, porque nadie me dijo que es una leyenda, que un carro llevado por bueyes, camino a Córdoba, se empantanó, se quedó en medio del barro y no podía avanzar, que le agregaron un par de bueyes más y no hubo caso, y bueno, llegaron a la conclusión de que posiblemente la Virgen quería vivir ahí. Entonces le hicieron la iglesia. Precisamente la de Luján no la hicieron ahí, la hicieron a unos kilómetros de ahí porque habría un problema inmobiliario posiblemente, pero es el lugar que eligió la Virgen. Lo que pasa es que con el tiempo yo estuve en Cacupé, y la Virgen de Cacupé le pasó una cosa parecida. Pero a la Virgen del Valle le pasó algo así, y un montón de vírgenes de aquella época, contemporáneas, tenían mucho problema con el empantanamiento de los bueyes y de los carros. Así que posiblemente, digamos, la cultura hegemónica de la iglesia en esa oportunidad haya hecho una bula diciendo a empantanar las carretas. Bueno, sin ir más lejos, la conquista de América ¿no empezó cuando vieron a dioses bajar a caballo? Por supuesto, claro. con vestidos relucientes, y se montó sobre creencias anteriores, sobre profecías? ¿O no fue así? Sí, también estaban las profecías de Viracocha, ¿no? Estaban las profecías de Viracocha. Claro, por supuesto. Aquí en México, el regreso de Quetzalcóatl. Pero pues también no podemos creer esa versión, digamos, romántica, oficial de que los pueblos originarios pensaban de que venían libertadores o dioses, y quedarse con eso, porque no eran tan ingenuos. Pues sí, habían sabios, grandes astrónomos, y ellos, digamos que, como dicen, a lo mejor un día creyeron de que sí eran dioses, pero el otro día a lo mejor ya no. Pero nosotros nos quedamos con esa historia romántica, pues, de que pensaban que ellos que eran dioses. Pero sí, claro que también influyó. Mira, aquí nos manda un mensaje Susana, nos habla de la Tulivieja. Dice que esta leyenda de Panamá cuenta que hace mucho tiempo, cuando los espíritus aún convivían abiertamente con los humanos, uno de ellos sedujo a la chica más bella de la comarca. Travesura que hacen muy seguido los espíritus, ¿eh? Así son muy de hacer eso. Yo lo he notado, sí. De sus amores prohibidos nació un bebé al que su madre ahogó en el río nada más nacer para ocultar su pecado. Sin embargo, no pudo librarse del castigo de Dios, que la convirtió en un monstruo horrible, con la cara llena de unos agujeros de los que salen largos pelos duros como cerdas, y que en lugar de manos tiene garras, el cuerpo de gato y las patas de caballo. Qué imaginativo este Dios, castigador. Ajá. La Tulivieja está condenada a buscar a su hijo muerto por toda la eternidad, y por eso vaga por las orillas de los ríos, llamando a su bebé, emitiendo un sonido parecido al de las aves. Las noches de luna llena recupera su forma original, y se le puede ver bellísima bañándose en el agua. Sin embargo, al menor ruido recupera su horrible forma y vuelve a ser Tulivieja. ¡Wow! Saltamos de aquí a Grecia, al Minotauro, ¿eh? Es algo parecido, es un castigo por haber tenido una conducta impropia con un dios. ¿Qué le pasa a las tradiciones y la luna llena? Bueno, estaba pensando lo mismo que vos, Robert. Todo el castigo, ¿no? El tema, aparte esa leyenda del Minotauro es buenísima, porque los cretenses, los de la isla, lo usan para explicar su origen, ¿no? Pero después los atenienses
como Teseo es el que derrotó al Minotauro, lo usan para explicar sus orígenes. Pero, ¿sabés qué, Laura? Perdón, era una lucha absolutamente por el control hegemónico de la zona. Los atenienses estaban, o sea, los de Teseo estaban del lado del continente y Creta era una isla, y había una lucha por la hegemonía, y en esa lucha toman la excusa del Minotauro para guerrear, y Teseo triunfa, es decir, gana el continente por sobre Creta. En realidad es una lucha encubierta. Sí, ahí había un mensaje de César de Montechingolo que contestaba que era Norma Pla la que hablaba antes, que era la pregunta que hice. Y que vive por su casa. Perdón, Ricardo, pero a Dayana va a pasar ahora un audio que me permití pasarle, así que a ver, no saben ustedes cuál es, así que lo vamos a escuchar. La Pascualita es el maniquí más famoso de México, ya que son cientos los testimonios de personas que aseguran que la han visto mover los ojos, llorar, sonreír e incluso salir del escaparate en noches solitarias. La Pascualita o la Chonita es una de las leyendas más conocidas de todo México. Es una leyenda que perdura en la actualidad. Estuve mirando y... Probablemente ¿Qué pasó? Que a diferencia de tantas leyendas, tiene la magia de que el ser legendario esté a la vista de todos. Así, no hay quien pueda decir que el maniquí de la Pascualita no existe. Simplemente, la Pascualita sigue allí, detrás de su vitrina, con todo un cúmulo de testimonios que afirman la presencia de cierta vida sobrenatural en ella. Estamos en el aire nuevamente. Cuéntame, Laura, ¿por qué te daba tanta risa la historia de la Pascualita? No, porque pónganse a buscar cuando termine el programa las imágenes de la Pascualita, son terribles. No. Son terribles. Aparece un dedo, aparece, no sé, una cosa terrible, pero aparece la foto de la verdadera hija de la comerciante, que fue embalsamada por su mamá, que la exhibió en el escaparate de en su vidriera en el comercio. Miren, eso es verdad. Solo de malo y para que no puedan dormir, les propongo que imaginen la noche de luna llena encontrándose la tulivieja con el hombre lobo, porque a los dos les pasa lo mismo esa noche. Imagínense qué pareja. Escuchen, por favor. Por plata favor. Que funcione. Bueno, chicos, no hay bala de plata que funcione, muchachos. No hay bala de plata que funcione tal cual. Ni revólver que tenga más de 6 balas. Yo les voy a proponer ahora que hagamos una pausa de todos estos comentarios tan poco serios y escuchemos a Mónica, porque de algo hay que vivir. Sí. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Y en Instagram, @nodo_laflia. Con propiedades, con K. La inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades, con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, en Cava. Teléfono 4581-0047. Mail info@conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Bueno, les propongo, gracias Mónica, mientras elaboramos un poquito esta historia de las apariciones, vamos a escuchar un poco de música. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Yo
soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido, memoria. Por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy de tierra. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico en la guerra, me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos, voy al futuro, vengo con mis hermanos, de diferentes padres pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos, a veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano, morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. Aprendí a navegar con Escuela Barracuda y disfrutar de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda, cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda, con K. Llámanos al 11 57 52 2851 o buscanos en redes sociales. @Escuela Barracuda, con K. Cueros Monique, sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo, crédito con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3 y 6 cuotas, y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, en Cava. Teléfono 11 6168 4846. Cueros Monique. Federico Enrique Zambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 11 6282 4142.
mail sambucetiar@hotmail.com. Sambuceti con doble T. Muy bien, Mónica, gracias. Viste, Catarino, que aquí tenemos... Ricky, pensé que iba a decir Sambucetti con K. No. No. Ese es un abogado K, pero no, sí. Al apellido no logramos. Intentamos, viste, tener todos ¿cómo se llama? Sponsors, no, sí. Patrocinadores, gracias. Patrocinadores con K. Pero no pudimos. Sambucetti ya viene así, viste, el Tano es así. Catarino, viste que aquí tenemos desde abogados, gente que te hace camperas de cuero, te enseñan a navegar y te venden un departamento. De todo un poquito. Y acá lo tenemos a Catarino con K. Claro, Catarino con K. Catarino con C. Catarino con C. Catarino. Ricardo Conci es con K. Sí, obviamente. Sí, en todo sentido, pero Catarina es con C. Bueno, a ver. Acá vamos a escuchar, ya que hablamos de La Llorona y de todas sus versiones, una de las versiones que más me gusta de La Llorona es de Chabela Vargas, pero Chabela Vargas cuando ya estaba grande, ¿no? Chabela Vargas murió en el 2012 y a mí me encantaba escucharla. Me encanta la canción que hace Joaquín Sabina, sobre Chabela Vargas, que era muy amigo de ella. Y bueno, vamos a escuchar, no sé si toda la canción, pero vamos a empezar a escucharla. ¿Puede ser, Diana? De parte de mi leyenda, la valentía de hacer muchas cosas. Yo pienso que no es ni valentía ni cobardía, es hacerlas. Tener el valor, y cuando se va tras de la verdad, con la verdad por delante, llega donde tú quieres llegar, sobre todo en la cosa del canto, en todas las artes, pero especialmente el mensaje del cantar. Amo en ustedes una cosa muy importante, que no me quieren por lo que soy, sino como soy. Que eso es lo que yo agradezco. Negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río. De mi Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío.
que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento. Aire, 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 dicen por ahí. Aire, por favor, 9:30, ¿no? 9:30. 10:30. Ah, perdón, 10:30. Yo ya quería una hora más de programa. Bueno, la gran Chabela Vargas hablaba primero de con su personalidad, ¿no? Esa personalidad tan fuerte, tan marcada, en un México tan machista, ¿no? Y tan, ¿no, Catarino? Todo lo que tuvo que luchar esta mujer, ¿no? Y hablaba del cantar, ¿no? Y de lo que significa el canto. Hablamos antes de las leyendas y de cómo los pueblos construyen, ¿sí? Es una construcción de cada pueblo que después se puede apropiar otro agregándole cosas que tienen que ver con su cultura, ¿no? Al final estamos todos enganchados de alguna manera culturalmente. Ahora, aprovechando que tenemos a Catarino, le vamos a preguntar de una de sus investigaciones que hizo sobre uno de los ritmos que acá no son muy conocidos en nuestro país, al menos no tanto, de lo que es la música mexicana, que es la marimba, Cata. Sí, yo hice una investigación sobre mi pueblo donde soy originario, que se llama Mazatán, Chiapas, que está en la frontera, cerca de la frontera de Guatemala. Y ahí investigo sobre la época prehispánica, colonial, siglo XIX, XX hasta el 2021. Y uno de los ritmos que son, digamos, quizás no locales, pero los que más se escuchan, los más populares, es la marimba, que se toca como una especie de xilófono. Y se piensa que tiene sus orígenes en África, que pasó a Cuba, Guatemala y que llegó a Chiapas, donde se dice que se perfeccionó. Y sí, a México se le reconoce por el mariachi, ¿no? El mariachi, los corridos norteños, la música ranchera, que algo ha retomado Colombia. Pero de la marimba se habla muy poco. Es un instrumento que tocaban los afrodescendientes y se ha investigado poco, ¿no? Y yo en mi libro, que se llama Mazatán, Chiapas, herencia prehispánica, costumbres, tradiciones, pues ahí pongo algunos datos y entrevistas de personas familiares que fueron, que pertenecieron a estas familias que empezaron a consolidar la marimba en este pueblito, y que gracias a el arte, el tocar la marimba, pudieron hacer carrera y pudieron hacer una vida gracias a la música, pues. Entonces, pues comparto esto de que en México no solamente está el mariachi, el corrido, sino que también la marimba. Y aprovecho para comentar, sí, Dayana, aprovecho para comentar que esta canción de La Llorona se le busca una conexión con la leyenda, ¿no? Pero más bien tiene que ver con esta, que también es una leyenda, pero es de un joven que tenía un amor en Juchitán, Oaxaca, en el Istmo, pero que a él le toca irse a la revolución, ella se queda y empieza a llorarle, y de ahí surge la canción, pues. Pero no se sabe bien si es de la época de la revolución o es de más atrás, de la colonia, pero sí es una canción muy, muy representativa de aquí de México. Mira, el tema que escuchábamos, que hablaba de La Llorona, ¿hablábamos de esa Llorona que hablábamos de la leyenda? Yo no le he encontrado una relación, pero lo que pasa es que la muchacha se queda llorando, pues, se queda llorando por ese amor. Ajá, por ese amor. No es propiamente la Llorona del espectro,
que se aparece en la noche, sino de una mujer que llora un amor. Y yo una ocasión también di una plática sobre leyendas de aquí de Sinaloa y digo que también actualmente hay mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos y que propiamente no son lloronas, pero pues también ellas están sufriendo buscando a sus familiares. Aquí en Sinaloa tenemos más de 40,000 desaparecidos y pues ellas también andan buscando a sus familiares, que como dijo Videla, pues no saben si están vivos o están muertos. Y cómo es, ¿no?, que esta desesperación, el llanto, la tristeza, la soledad, pues sigue estando presente aquí en el pueblo mexicano. Mira, qué interesante cómo se conectan los temas. ¿Sabes que me dicen que aquí en Entre Ríos es muy común hablar de La Llorona? Roberto, sí, Catarino te está hablando de dos cosas que me parece que se pueden unir, que es el dolor y el amor, ¿no? En la ciudad de Colonia, de la República Oriental del Uruguay, hay una calle, ahí a la vera del río, que le han dado a llamar la calle de los suspiros. Y hay una doble interpretación. Se decía de manera rutinaria que se llamaba la calle de los suspiros porque ahí se juntaban los enamorados para hacer lo que en otros lugares no podían. Pero en realidad lo que parece ser también fundante es que en la calle de los suspiros era el lugar donde las mujeres iban a lavar en los piletones sus ropas, y allí entre ellas susurraban sus desdichas, sus dificultades, sus dolores, para con la condición de casi de siervas y o en algún momento de esclavas que tenían, ¿no? Se funden las dos ideas de alguna manera. Y de nuevo, no, estas versiones de lo que pasa en nuestras sociedades y realidades la toma la literatura. Por ejemplo, ahorita que usted habla de ello, me recuerda a Drácula de Bram Stoker, donde él menciona que Mina va a este cementerio y de pronto ve un espectro que es como blanco. Y yo siempre relacionando eso, ¿no?, con la literatura. Pero cómo es que se recoge, ¿no? Porque finalmente todas estas historias, leyendas, pues también tienen que ver con los celtas, con estas tradiciones milenarias. Por ejemplo, aquí en México se quiere buscar de que, por ejemplo, el Día de Muertos, que es propio de México, pero no, o sea, sí se combinó ese culto a los muertos, pero con tradiciones traídas de la época medieval, y ahí se funde. Seguro, son préstamos culturales para la antropología, ¿no?, de alguna manera. Laura Benadín. Y luego la marimba. Bueno, acá que dice, sí, la marimba es una, vamos a escuchar primero a Rafael, ¿no es cierto? Sí, el mensaje de Rafa y luego vamos con la marimba. Dale, la marimba está re para arriba, ¿eh? Sí. A ver, Catarino, dile, vamos con la marimba. Adelante con la marimba. Esa. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá.
Otra vez Susana nos cuenta que se cuenta en los llanos de Venezuela y Colombia la historia de Silbón, un muchacho que tras asesinar a su padre está condenado a vagar por el mundo cargando con un saco lleno con los huesos de su progenitor. ¡Qué tétrico! Hay dos historias diferentes que narran la truculenta historia de Silbón. La primera explica que el chico asesinó a su padre después de enterarse de que éste se había acostado con su mujer. La segunda, mucho más cruel, dice que el Silbón era un muchacho cruel y malcriado que mató a su padre para comerse su hígado y corazón. ¡Wow! Después de que éste no pudiera cazar el venado a que su hijo se le había antojado almorzar. El Silbón, como su nombre indica, emite un silbido característico por el que es fácilmente reconocible. Si el silbido se escucha cercano, no hay peligro, ya que el Silbón está lejos. Pero hay de aquel que escuche lejanamente al Silbón. Eso significará que éste está cerca, casi tanto como la muerte del desgraciado que haya oído el silbido. ¡Wow! En Chiapas se le llama... En Chiapas a eso se le llama el cipe come carbón. ¿Cómo es? Cipe come carbón es de 1 metro de estatura, negrito y con los pies al revés. Y también silba. Y en el caso de la Llorona es la misma versión. Si está lejos, se escucha cerca. ¿Y el sinsonte, profe? No, eso lo relaciona con el pájaro, el sinsonte, pero no había escuchado antes. Ajá. Porque lo que dicen que el sinsonte, el silbido del sinsonte, también se acerca a eso que estás contando vos. Sí, para mí Silvio Rodríguez tiene una canción sobre el sinsonte. Claro, la garganta del sinsonte. Pero para mí este tema del Silbón lo inventaron para compensar, porque siempre son mujeres las truculentas, ¿viste? Sí, la mayoría son mujeres, son gente femenina. Claro, el Silbón lo inventaron para un pobre tipo que estaba silbando, le inventaron la historia, para compensar. Pues las bolas de fuego son, también se le dicen brujas aquí en México. Espera, aclaranos un poquito el tema de las bolas de fuego. ¿Cómo es eso? En el centro de México, cuando se ven bolas de fuego en la noche, generalmente en la noche, dice que también son brujas, que son entes femeninos. Y también tenemos otra leyenda de uno que es como un perro negro grande, y se le dice cadejo, que tiene los ojos negros, rojos. Rojos, sí. Sí. Pero es que es el diablo. Crepúsculo. Y también está en la noche, cuando te vas a dormir, están los súcubos y los íncubos. Uno de ellos es mujer y pueden tener relaciones sexuales con la persona. Pero ¿Dónde? Son leyendas. Ay, Catarina, no dormís solo. Ya sabemos que no dormís solo, Catarina. Este es un programa serio, por favor, dejemos la joda, que la gente va a pensar que venimos a divertirnos. Y es cierto. Bien. Catarino, me parece que más que el nuestro, tu país está lleno de estas historias de misterio y de terror. Es terror, pero como que no da miedo, ¿no? O sea, te intriga, pero pues no pasa nada, ¿no? Mira, más miedo me dan las bandas que se pelean en Sinaloa. Sí. Bueno, no tanto en Sinaloa son más bien familiares. Se pelean en el centro del país donde no son familiares. Claro. Por ejemplo, en Michoacán, en Veracruz, Tamaulipas. Chihuahua. La Llorona me tiene que ganar la pelea para llevarme. Estas bandas me cortan la cabeza antes que pueda decir pío. Sí. Es terrible. Sí. Roberto, ¿qué vamos a hacer en estos días en el Proyecto Cultural Maíz? Bueno, hay un taller, en el taller de formación que tenemos en PCM, Proyecto Cultural Maíz. Se va a abordar el modelo extractivista, que aborda los siguientes ítems: minería, agronegocio, agrotóxicos, monocultivos, costos socioambientales. Y el charlista es Mauricio Cornaglia, que tiene un montón de títulos, les voy a comentar algunos nada más. Es perito comunitario en derechos de la naturaleza, es integrante de Propuesta Sur Rosario, de la multisectorial. Después otra agrupación que lo nuclea es Paren de Fumigarnos, Santa Fe, y de la Marcha Plurinacional de los Barbijos, de la campaña plurinacional. Sí. ¿Y cuándo es este evento?
Ah, vos querés todo, al fin de cuentas. Obviamente. Este viernes 20 a las 19:30 horas. Y hay en Barbecho 2 propuestas del taller de formación que tienen que ver muy provocativamente con el llamado o el conocido rol de los intelectuales. Y ahí voy a estar de alguna manera tratando de encauzar esa charla porque me parece fundante para demistificar algunos de los ítems que se reconoce como a los intelectuales como portadores de la verdad, o como portadores de un saber y de un conocimiento que exceden los marcos, digamos, comunes. Vamos a situarnos y a situarlos donde corresponde o donde deberían estar realmente los intelectuales. ¿Qué tal? Me hiciste acordar a una frase de Rodolfo Walsh, ¿no? El intelectual que no se compromete con la realidad de la que forma parte no merece ser recordado, ¿no? Exacto. El tema es cuál es la realidad que él reconoce como tal. Exacto. Tal cual. Bueno, a mí me siguen surtiendo, los oyentes me siguen surtiendo de leyendas. ¿Escucharon hablar del Cadejo? Es el que las acabo de decir, ¿no? El que es como perro, es negro y los ojos tiene como fuego. Tal cual, asusta a los niños. A todos. Claro. Y el lobizón, ¿no? No es el lobizón, este es el Cadejo. No, yo sé. No, el lobizón es otra raza. Sí. Tenés que ir al veterinario y preguntarle por uno o por otro y te explica la diferencia. El Cadejo es un mestizaje. Avisa su presencia con el ruido de unas cadenas invisibles que se arrastran. Y que a pesar de su inquietante aspecto, porque tiene colmillos enormes, el pelo hirsuto, ojos inyectados en sangre, no es un mal bicho. Bueno. No es un mal bicho, dicen. No. Se encarga de que los borrachos lleguen sanos y salvos a su casa. Como un par de caballos y burros que yo conozco, que el borracho se tira arriba del carro y lo llevan a su casa tranquilo, ya sabe el burro, ¿viste? No sé si vieron, hay muchos videos de esto. Entonces, los protege de otros seres naturales que sí tienen mala intención. ¿Y el pombero? No me hablé del pombero. No. Mirá, no me quiero acordar de esa noche. Pero eso porque la siesta era tan densa en esa zona, toda esa zona del noreste, que el bombero era como venía a poner orden a los niños para que no salieran en los horarios, digamos, que son recalcitrantes de calor, y que de alguna manera los iba a amenazar si salían a esa hora de la siesta, porque era forma de tener en caja a los chicos. Y bueno, si vamos más atrás y sin hablar de las leyendas, podemos hablar de los cuentos de Caperucita Roja, que se contaba en la Edad Media para que los chicos no se fueran al bosque, que era un lugar que no estaba, donde se mezclaba también el sincretismo religioso, ¿no? El tema de lo cristiano con lo que quedaba con la cultura celta, la cultura con las leyendas también. Entonces, o sea, siempre pasó esto, ¿no? Y se usó para... Caperucita no era así como nos contaban a nosotros, ¿no? La idea era prevenir de las violaciones y de los secuestros y de todo lo que pasaba en esa época, ¿no? En el fondo lo que hacía más llevadero el mandato. Claro. Lo disimulaba. O la sirenita o esto, ¿no? Que como un sector social no se podía mezclar con otro, entonces a través de esos cuentos que no tenían autor, se les inculcaba a los chicos eso, ¿no? O sea, una persona que es del mar no puede estar con alguien que es de la tierra, ¿no? Entonces, todo eso tuvo que ver con la iglesia también, ¿no? Todo esto esconde un mandato, ninguna duda. Fíjense qué curioso cómo sigue la historia del Cadejo. Y esto se los advierto y tomen nota por si van a adoptar un cachorro. Se dice que existen 2 tipos de Cadejo. Y se me ríe Catarino ahí en la pantalla. Hay 2 tipos de Cadejo, Catarino. El blanco y el negro. Ya. Mirá que hasta en los cuentos son racistas. Pero es más común el negro. Claro, el primero viene de antiguas tradiciones precolombinas, que se basan en la idea de que todo ser humano tiene un animal de compañía, el nahual, que le acompaña haciendo las veces de ángel de la guarda. Y quién que no tenga mascota sabe que esto es cierto, ¿no? Pero el negro, en cambio, es un augurio de muerte y mala suerte. Así que si van a adoptar ya saben, ¿viste? Mejor el blanco. ¡Qué bárbaro!
Aparece el negro y la mujer, ¿no? Aparecen el negro y la mujer, entonces. No es casualidad de todo esto. Sí. ¿Qué aparecen, Roberto? El negro y la mujer en lo malo. Claro. Bueno, sí, claro. Y los niños también. Los niños, dentro de las leyendas, los infantes también tienen su parte. Y sí. Hay para todos. Son los objetos más fáciles de dominar. Lo que pasa es que también a través de estos relatos se busca como que defender, digamos, a las mujeres y los niños, pues. Y digamos, si sales y te asustan, mejor no te metas con ellos, porque puedes salir mal. Ese es el mensaje, pues, de la leyenda. Claro. Es interesante ese punto de vista. Fíjense, en la época prehispánica también está el concepto de nahual y la tona. Por ejemplo, nacía un niño y tiraban ahí un polvo de maíz, y el primer animal que pasaba era el nahual que te iba a cuidar, digamos, entre los mexicas. Por ejemplo, si pasaba un quetzal o un jaguar, ibas a tener una buena vida. Pero sin embargo, si pasaba un animal como una serpiente, bueno, aunque la serpiente era considerada como sabiduría, pero también como fertilidad. La serpiente, como se mete en cuevas, pues, y lo de Tlaloc y todo eso, pues también es un animal bueno. Pero, por ejemplo, si pasaba una tortuga, como que no te convenía mucho, pues, por el lado del nahual. Y la tona también es un ente que te va a cuidar a lo largo de la vida. Por ejemplo, en Chiapas también, entre los mayas, está la concepción todavía de que no solamente te cuida el nahual, la tona, sino que el ombligo, que le llaman mush, se lo quitan al bebé y lo van a enterrar a un volcán que se llama Tacaná, que está en la frontera de Chiapas con Guatemala, y ese volcán es femenino, porque los volcanes o son masculinos o son femeninos. Por ejemplo, el Tacaná tiene cuevas, es húmedo, es femenino, y hay volcanes que están activos, que no tienen cuevas, que no tienen ríos, entonces este volcán es andrógino. O sea, entre los indígenas, los volcanes, los montes. Pero fíjate que tiene que ver con lo sexual, ¿eh? Tiene que ver con lo sexual, ¿eh? Cueva y húmedo. Sí, así es. Tienen género, pues, para los indígenas. Los volcanes. Acá cada uno hace una asociación libre. No es libre. Sí, acá los huracanes tienen nombre de mujer. ¿Saben por qué los huracanes tienen nombre de mujer? A ver. Claro, porque viene con un aire cálido y húmedo, y cuando se va, se lleva tu casa, tu auto. Claro. Bueno, Ricardo, no empecé. Bueno, no siempre, todas juntas, no atacan, es una broma. Quería contar, porque nos falta un poquito, que bueno, darle la bienvenida a Catarino a nuestro programa, que va a colaborar, ¿no es cierto, Catarino, con nosotros? Gracias. ¿Sí? Ya tenemos ahí un representante en México de PCM, y quería contarles que esta semana va a haber un taller de historia oral virtual, ¿no? Que se va a hacer con Dolores, lo voy a dar yo, porque este año vamos a hacer el 5º Congreso de Historia Oral en Dolores, y es abierto a todo público, pueden entrar a Otras Memorias y está el link, y el taller es el jueves 19 de mayo a las 19 horas, y el viernes vamos a estar en la red iberoamericana de mujeres historiadoras, dando también un curso que se llama Hasta la Memoria Siempre, la palabra como patrimonio de los pueblos, que también, si entran a Otras Memorias, en agenda, ahí está el link, porque es un incordio leer el link. ¿Y te parece que diga la consigna para la semana que viene, Rick? Me parece buenísimo, adelantala, así están preparados y se informan que los libros no muerden. Bueno, la consigna es para empezar a involucrar a los oyentes y a las oyentes, como están hoy participando con las leyendas. Tiene que ver con que la semana que viene, el miércoles, es 25 de mayo, ¿sí? Entonces, la consigna, tanto para nosotros que vamos a participar, es para nosotros compañeros también, y para los oyentes, pensar y traer también los compañeros y las compañeras un objeto que se relacione con el 25 de mayo, o pensar en un objeto, sea con los actos del 25 de mayo, con lo que significa el 25 de mayo, no importa,
Catarino será con lo que para él significa el 25 de mayo, que sabe bastante de historia, sí, Diana. Y bueno, y me parece que va a estar bueno porque vamos a trabajar a partir del audio, pero con la memoria, a partir de objetos con memoria, ¿sí? Así que bueno, esa es la consigna, pensar, los oyentes y las oyentes contarnos qué objetos pensaron y por qué, y nosotros traerlos y contar por qué los trajimos, ¿les parece? Yo puedo darles un ejemplo al que no entendió la consigna, porque ya lo tengo preparado. Yo me voy a traer el peinetón que uso el 25. Ah, claro, pero te va a quedar un poco la cabeza como... Es un chiste para los que me conocen y saben que soy calvo, claro. Es calvo, pero estuvo en Turquía haciéndose un tratamiento. Sí. Bueno. Y así me fue. Y nos despedimos. Volvió más calvo. Claro. Y Gaby. Sí, acá estoy. Gaby, vos también tenés que traer un objeto y contar, ¿eh? Bueno, tengo un almanaque en casa, así que lo traigo. Bueno, el de Sevilla. Ustedes tienen... que te regaló French. Ah, claro. Ustedes tienen un hidalgo, ¿no? En este proceso de la independencia, y nosotros también tenemos un hidalgo. Sí, señor, muy bien. Bienvenido, Catarino, Catarino al programa, me encantó. ¿Cuántos años de trabajar juntos ya, viste? Sí, sí. Entendemos. Tenemos que considerarlo, ¿eh? Acá un oyente me está poniendo Catarino lo mejor del programa. No, nos vamos, che. No. Bueno. Antes de terminar, Diana nos eligió un tema buenísimo, porque al final estuvimos hablando de México, de las leyendas truculentas, de los animales con ojos, de la bola de fuego. ¿Qué te tiran bola de fuego en el cielo en México? No entendí eso. Sí, pasan bolas de fuego, literalmente bolas de fuego, pero son brujas, dice. Sí. Bueno, yo para cerrar quiero agradecerte, Laura Benadiva, también al profesor Roberto Paiva, por supuesto a Catarino, Zulma Valentina Gómez, Mónica Cerruti, aquí al amigo Gabriel Alonso. Quien les habla, les mando un abrazo enorme a todos y los que colaboraron con nosotros. Y será hasta el martes. Gracias, Diana Álvarez. Nos vamos con Cielito Lindo, que me la cantaban a mí cuando era chica, porque me veían morena, ahora soy rubia, pero con el lunar y con los ojos negros me la cantaban mis compañeros. Abrazo.